La primera historia de la literatura universal fue la redactada en Italia por Juan Andrés entre 1782 y 1799, como origen, progresos y estado actual de toda la literatura. La versión en español se esperó hasta 1806. Bien, empecemos con la literatura antigua. No se sabe sobre cuándo los registros antiguos se convierten en algo semejante a la literatura. No obstante, se debe tener en cuenta que debido al aislamiento de las culturas antiguas no hay una historia de la literatura uniforme, es decir, la manifestación literaria pudo haber empezado antes o después de otras culturas. Empero, la literatura antigua es situada entre el siglo V antes de la Era Común y el inicio de la Edad Media. Muchos de los textos fueron transmitidos por la tradición oral durante siglos, por lo que algunos son difíciles de datar. La obra más antigua la recogemos de Sumeria, considerada como la primera civilización. Lo que pueden ver en pantalla es el poema de Gilgamesh, que data aproximadamente el año 2000 antes de la Era Común. En este poema se relata la hazaña de un héroe sumerio. También tenemos a El Libro de los Muertos, escrito en papiro de Ani, que data del siglo VIII antes de la Era Común. Este consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, esto dentro de la mitología egipcia. En la India destacan dos obras sánscritas, el Ramayana, que narra las andanzas del rey dios Rama, además del Mahabharata, un poema épico que es considerado 10 veces mejor que la Ilíada y la Odisea juntas. En la literatura antigua de China tenemos a El arte de la guerra de Sun Tzu, así como las diversas enseñanzas de Confucio, Lao Tzu y Tao Te Ching. La Ilíada y la Odisea son las dos obras épicas literarias que marcan a la antigüedad clásica griega. Provienen del siglo VIII antes de la Era Común y están atribuidas a Homero. Durante el Imperio Romano también se produjeron importantes obras literarias como la Eneida de Virgilio, además de autores como Horacio, Ovidio, entre otros. En la literatura antigua los temas eran siempre religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano, además de que las escrituras influenciaban a los pueblos. Continuamos con la literatura medieval. Este periodo inicia con la caída del Imperio Romano en el siglo V y se extiende hasta la llegada de Colón a América en el siglo XV. Para comprender el contexto literario de este periodo, diremos que la Edad Media se caracterizó por su teocentrismo, es decir, Dios era el centro de todo. Además, hubo una preeminencia del sistema feudal y un inmenso poder político y cultural de la Iglesia Católica. La literatura medieval se distingue por la lengua que servía de vehículo para la cultura, el latín. La forma de difusión de las obras literarias era a través de los trovadores, poetas de la Edad Media, pues la mayoría de la población no sabía leer. La escritura en verso era la más cultivada, pues era la más fácil de memorizar. En prosa estaban escritas los textos como las novelas de caballería, que narraban hazañas de caballeros medievales. Entre las obras más conocidas de la Edad Media tenemos a El Decamerón de Giovanni Boccaccio, la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Confesiones de San Agustín, entre otros. Llegamos a la literatura renacentista. Este periodo comprende los siglos XV y XVI. El Renacimiento es el regreso a la cultura clásica grecolatina que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. Se impone el antropocentrismo, la revalorización del hombre. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista. Hacia 1440, la invención de la imprenta es un hecho, gracias al alemán Johannes Gutenberg. Surgen nuevas formas literarias como la novela, tal como es actualmente conocida, aparecen nuevos géneros como el ensayo y se crean nuevos modelos como el soneto y el verso endecasílabo.
El amor y la belleza son el epicentro de las plumas renacentistas. Un claro ejemplo es el Romeo y Julieta de Shakespeare. El heroísmo y el valor del héroe serán encarnados en el Caballero Andante. El Quijote de la Mancha de Cervantes constituye el principal exponente de lo que es un caballero andante o una referencia, aunque no deja de ser una parodia del mismo. La literatura renacentista también cuestiona las injusticias de la sociedad del momento, como las desigualdades. Alberga, asimismo, una crítica a la Iglesia en obras como Utopía de Tomás Moro y Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII tanto en Europa e Hispanoamérica y es la contraposición a la literatura renacentista. La literatura barroca se caracteriza por un uso notable y exagerado del lenguaje ornamental para describir imágenes, situaciones y sentimientos. Existe una libertad para distorsionar, recrear y exponer de forma compleja los recursos literarios. Se centra en los temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados por las gentes a lo largo de su vida. Entre los principales exponentes del barroco tenemos a Francisco Quevedo, Lope de Vega y Tirso de Molina. El romanticismo fue un movimiento estético, artístico, filosófico y por supuesto literario que se desarrolló a finales del siglo XVIII. Se originó en Alemania y se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se caracteriza por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y fantasioso sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. En el romanticismo se cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura y la figura del héroe. Entre los representantes de la literatura romántica están Goethe, William Blake, Edgar Allan Poe, Becker, entre otros. También tenemos al realismo que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Se basa en la observación y descripción de la realidad. El realismo tiene a exponentes como Fyodor Dostoyevsky. Además del modernismo que surgió a finales del siglo XIX hasta el siglo XX, se caracteriza por emplear un lenguaje poco elegante y el rechazo a la cotidianidad. Tenemos exponentes del modernismo como Rubén Darío o Amado Nervo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial nace la corriente literaria del vanguardismo. Es el resultado de un momento histórico crítico que despertó la búsqueda por el espíritu libre, además de que explora lo irracional. Tenemos autores como García Márquez y Franz Kafka. Y finalmente llegamos a la literatura contemporánea que comprende la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Esta literatura se caracteriza por exponer un estilo narrativo ágil, por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo imaginario, etc. Entre los autores destacables están Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, entre otros. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayas aprendido algo y si es así, regálame un like y por supuesto no olvides suscribirte. Agur.